Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA y un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado a la doctora Mónica Palma. Bienvenida, doctora Palma. Sí, gracias por gusto. estar aquí. Gracias a ustedes. Y a la doctora Guadalupe Zárate. Bienvenida, doctora. Gracias por venir a acompañarnos para hablar de un tema. Ahora no vamos a hablar con ella sobre su vida profesional específicamente, aunque la vamos a mencionar, sino que esta es una reunión para un pretexto para hablar de la doctora Dolores Pla y Brugat. En fin, de todo eso platicaremos ahorita a lo largo de esta conversación. Antes de iniciar esta plática sobre Dolores Pla y Brugat, leeremos una breve semblanza de la doctora primero Mónica Palma, que ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora titular de la Dirección de Estudios Históricos del INA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido jurado del premio Rabino Jacobo Goldberg, otorgado por el Consejo de la Comunidad Keilah Ashkenazi de México, a las mejores investigaciones sobre la historia de la comunidad judía en México, y de la beca Fulbright García Robles para estudiantes estadounidenses, que otorga la Comisión México-Estados Unidos para el intercambio educativo y cultural. La doctora Mónica Palma ha sido docente de educación media superior y se ha especializado en el estudio de la inmigración en México en el siglo XX. En la actualidad, desarrolla un proyecto de investigación que lleva por título 4 décadas de estadounidenses en México, un recuento histórico de su migración, 1945-1980. Asimismo, forma parte del cuerpo docente del curso México Nación Multicultural, que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es. Además, la doctora Palma es autora de diversos trabajos correspondientes a este tema de la inmigración en México y, en fin, una serie de títulos que ahorita no vamos a enumerar por cuestiones de tiempo y porque tenemos que hablar también de la doctora Guadalupe Zárate, quien es es profesora titularse aquí en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, no en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro. En el INA Querétaro. Licenciatura, maestría y doctorado, se dice fácil así, 3 plumazos, licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Guadalupe Zárate es directora del Centro Regional de Querétaro, del Instituto, fue directora en 1991-1993 del Centro Regional de Querétaro, del INA. Fue fundadora y coordinadora del Seminario Inmigrantes en la Historia de México, en la Dirección de Estudios Históricos también del INA, entre 1983 y 1991. La doctora Zárate ha publicado unos 15 libros con la temática de historia de los inmigrantes extranjeros en México, historia y patrimonio cultural queretano. Ha recibido premios nacionales, también internacionales, como por ejemplo la mención honorífica a Miguel Covarrubias en los premios nacionales INA en el año 2001, el premio Rabino Jacobo Goldberg Keilah Ashkenazi de México 2002, ahora sí lo pude decir bien. Ha participado la doctora Guadalupe Zárate en más de 50 reuniones académicas, tanto nacionales como internacionales. Ha publicado más de 20 artículos científicos, también más de 50 artículos de divulgación, prólogos, introducciones, guías, miniguías, guiones científicos. Es importante mencionarlo porque es algo diverso, digamos, para exposiciones permanentes, temporales e itinerantes desde 1989 a la fecha. También ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana, en el plantel Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su alma mater, en la maestría en Historia de la Universidad Autónoma de Querétaro, y en el Tecnológico de Monterrey,
Campus Querétaro también. En fin, dados los datos de la doctora Palma y la doctora Zárate, tenemos que dar lectura también una breve semblanza de la doctora Dolores Pla y Brugat, que es el pretexto que nos reúne en esta conversación. La doctora Dolores Pla y Brugat nació en Vila-sacra, Gerona, en Cataluña, en 1954. Dolores Pla llegó a México a los 12 años de edad. Estudió en el Colegio Madrid y después la carrera de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1978 ingresó al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde emprendió el estudio de los refugiados españoles en el proyecto Archivo de la Palabra de la doctora Eugenia Meyer. Poco después se incorporó al Departamento de Estudios Étnicos dirigido por la doctora Luz María Martínez Montiel, y ahí culminó su trabajo Los Niños de Morelia, un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México, que sería su primer libro. Esta obra, hay que decirlo, fue pionera en la aplicación del método de la historia oral y en el estudio de la infancia. La doctora Dolores Pla, en 1982, se incorporó a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en donde junto con la doctora Guadalupe Zárate, aquí presente, y Rebeca Inclán, fundaron el seminario Inmigrantes en la Historia de México, siglos XIX y XX. También espacio académico pionero en el estudio de este tema. En este seminario, Dolores Pla continuó realizando entrevistas a los republicanos españoles como coordinadora del proyecto de historia oral, el cual dio como resultado la transcripción de las 120 entrevistas que conforman este archivo, que son algo así como 800 horas de grabación y 27,000 páginas de transcripción, según leía yo por ahí. Así. La doctora Dolores Pla dejó una herencia invaluable al rescatar las voces que expresaron las diferentes vertientes de refugiados españoles que llegaron a México durante la época del cardenismo y que se conservan, afortunadamente, en la Biblioteca Manuel Orozco Iberra de la Dirección de Estudios Históricos para aprovechamiento de los estudiosos mexicanos y españoles, y para todo aquel interesado en escuchar esas voces que se salvaron del terror y conservaron su gratitud a México. Sus trabajos recientes se centraron en el estudio del proceso de desindianización, que es un término de Bonfil Batalla, ¿no? De Guillermo Bonfil. Desindianización de la población mexicana. Su inteligente, perspicaz y amorosa mirada sobre México encontró incongruencias entre el discurso oficial, el mito del mestizaje y los procesos sociales relativos a la identidad, así como el racismo, así hay que decirlo, racismo prevaleciente, aunque soterrado, que padecemos. Su último artículo, publicado en el número 1 de la revista Contemporánea, que por cierto ella fundó, es una de las editoras. Ajá. Promotoras y editoras. De la Dirección de Estudios Históricos también, constituye un amplio, elocuente y preciso recuento de su trayectoria historiográfica. En fin, Dolores Pla, catalana, inmigrante, mexicana, colega, amiga, hermana, así dice el texto que me hicieron llegar, y pues comenzaremos a platicar sobre ella durante los siguientes 50 y tantos minutos, iniciando por los datos biográficos elementales. Nació, ya lo mencionamos, en Vila-sacra, en la provincia de Gerona o Girona, como en Girona, claro, dicho en catalán. En Cataluña, en 1954. Quisiera hacer nada más una precisión, es Dolores Pla Brugat. No es Brugat. Brugat, no. En varios textos lo vi como Brugat. Hubo ahí un pequeño error, pero es Dolores Pla Brugat. Dolores le hubiera dado mucha risa el sí, ¿verdad? Es como de más como que le pone algo más a volar. No, se hubiera dicho, qué barbaridad. Está bien, así lo manejaremos para no fallar en eso. Ella, tuvo un abuelo, un padre, en fin, gente que influyó en ella desde niña. Sí. La guerra, por supuesto. Sí, lo que sabemos y lo que nos platicaba a nosotras, a muchos amigos, entre ellos a nosotras, a la doctora Zárate y a mí, es que a su familia la marca los acontecimientos de la Segunda República Española y después del exilio.
quiero aclarar que ella no, su familia y ella no llegan dentro de esta gran corriente de exiliados de finales de los años 30 durante el cardenismo y primera mitad de los años 40. Ella llega en 1966. Sí, pero su abuelito, según nos platicaba, el Abi, exactamente, había sido comisario o juez en su pueblo, en Vila Sacra. Su papá era muy joven. Y cuando vienen los la guerra, pues cuando se desarrolla la guerra civil, el papá tiene que participar pues en lo que se llamaba intendencia, ¿sí? Intendencia, pero en otra región de Aragón, ¿sí? Cuando ya se desarrolla de manera más violenta la guerra, emigra a Francia, tiene que refugiarse en Francia. Su papá está un tiempo ahí trabajando durísimo, pero por el amor que le tiene a la madre de Dolores, regresa a Cataluña, regresa al pueblo y va a ser encarcelado durante 3 años. Y bueno, después de esos 3 años se quedan pues otro tiempo allá en el pueblo, en Vila Sacra. Y ya en 1966 la familia decide emigrar a México porque familiares de ellos ya habían llegado con anterioridad al país, ellos sí, como parte de la gran corriente de refugiados españoles. Ella menciona a una maestra, la señorita Mercé, que le inculca la pasión por la lectura. ¿Me podrían platicar un poco de eso? Porque es muy importante la formación a tan corta edad, ya para que después hacer una gran historiadora. Guadalupe Zárate, por favor. Dolores tuvo el privilegio de estar en estas escuelas comunitarias como las que existen en algunos lugares de México todavía, en donde hay una sola maestra y todos los niños se reúnen y van tomando la lección de acuerdo a su edad, a lo que les corresponde, pero tiene la posibilidad de vivir muy intensamente esos años con una maestra ejemplar que ella amó muchísimo. Incluso conservó alguno de estos trabajos manuales que aunque no eran de sus favoritos ni mucho menos, pues sí los llegaban a hacer, porque como que era parte de lo que una niña tenía que aprender a hacer. Y son años que la marcan como siempre fue una amante de la literatura. Dolores fue una gran lectora de literatura, además tenía una voz muy muy entonada, muy buena, leía muy bien la poesía, hacía muy bien todas esas lecturas de narrativa. Y bueno, también ahí hay que decir que durante su infancia pues su idioma prácticamente único pues fue el catalán, aunque en las escuelas con el régimen franquista pues estaba prohibida la educación en catalán. Entonces buena parte de la formación en lengua materna de Dolores fue sin escritura, porque eso estaba prohibido, pues no se impartía la educación en catalán, estaba prohibido por el franquismo hacer esas divisiones entre españoles, es decir, no respetar su cultura de origen. Entonces Dolores tuvo una infancia pues muy 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 acorde con lo que era una niña en un pueblo pequeño, en donde todo el mundo se conocía, en donde todo el mundo estaba medio emparentado. Entonces era un lugar pequeño. Y cuando emigran a la Ciudad de México es un gran shock cultural para Dolores. Llega a la gran ciudad, compleja, diversa, ruidosa, y en donde pues se va a topar con algo que no tiene que ver con esa infancia, que la marcó agradablemente toda su vida, ¿no? Fue un espacio de tiempo para ella, siempre recurrió a sus recuerdos de la infancia en los momentos difíciles, en los momentos complicados, porque era un lugar en donde ella fue muy feliz. Incluso ella emplea el adjetivo atemorizante, refiriéndose a la Ciudad de México. ¿Ustedes tienen alguna referencia a esta señorita, porque es en catalán, ¿verdad? Sí. Señorita Mercé,
Ella platicaba sobre esta maestra. Pues sí. Estamos hablando de los años 40, ¿verdad? Más o menos. No, Ya 50. Ya del 50, 60, Sí. entre 50 y 60, que Dolores Claro, va a cursar claro. la primaria. Son los Que Dolores va a cursar la primaria. No, y incluso esta confusión tiene mucho que ver con lo que fue el trabajo de Dolores. A veces al hacer estos recuentos sobre ella, uno piensa que de verdad vivió los 40, además porque pues los estudia tan profundamente que se llega a involucrar plenamente en este periodo, ¿no? Como si realmente hubiera estado ahí a través de todo el trabajo que va a hacer, que es importantísimo, de historia oral. Y por supuesto que nos habló muchas veces de esta maestra que la marcó de una manera en la honradez, en la puntualidad, en la buena conducta, en portarse muy bien porque así tenía que ser. La ortografía. En todas esas cuestiones muy, Es lo que muy le quería puntuales. Sí, en la ortografía y hasta la fecha, Dolores inmediatamente se daba cuenta de una falta de ortografía y eso sí, podía perdonar miles de cosas, teorías, métodos y demás, pero la ortografía no. Y bueno, y ella destacaba mucho, ¿no? La honestidad de los principios que valores que le inculcó su maestra. Y se los inculcó también, que realmente si hubo una persona honesta que he conocido, pues es Dolores Pla, bastante honesta, en lo personal y en lo profesional. Entonces llega en el 66 al Colegio Madrid. Bueno, no, una precisión. Sí. Ellos llegan primero acá a Popopar, aquí se llamaba, porque ahí se encontraban sus familiares, ¿sí? Están un tiempo, creo que incluso nos decía, ya no me acuerdo muy bien, pero ella estudia el primero de secundaria acá en esta zona de Popopar. En Amecameca. Por eso es tanto en Amecameca, por eso es el contraste, ¿no? Bueno, ella viene de un pueblito de allá y viene a un pueblito de acá también, que son completamente diferentes, y bueno, a estar con otros familiares, porque vivían en la casa de los familiares ya establecidos en México. Todo eso pues va a influir en su infancia, y ya después los padres deciden venirse para acá, para la Ciudad de México, trasladarse a la Ciudad de México, y entonces acá la inscriben en el Colegio Madrid. En el Colegio Madrid ella estudia la secundaria y la preparatoria. Debemos decir, y creo que sí lo tenemos que decir, que se sintió muy incómoda. Y esto sí hay que rescatarlo. Se sintió muy incómoda. De hecho, sí la pasó mal, nos platicaba, porque ella no era antigua residente. Y tampoco era, en sentido estricto, hija de exiliados. Entonces, y había pocos mexicanos. Entonces, ni era antigua residente con cierto poder económico, pero tampoco formaba parte de este exilio. El del 39, digamos. Del 39, ¿no? Tan prestigiado, ¿no? Sobre todo por los grandes maestros, escritores, académicos, literatos, investigadores que llegaron. Y eso va a influir mucho en que se dé con más rapidez su proceso de aculturación, de lo que se llama la aculturación en México, como ella decía, de mexicanización. Incluso cuando nosotros a los pocos años la conocemos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, pues hablaba como norteña. Ay, qué curioso. Sí, como norteña. Entonces, en un principio, todas nosotros decíamos, ay, esta compañera, Dolores Pla, pues es del norte, ha de ser de Chihuahua o de Sonora o algo así. Cuando dijimos, ay, dice, yo soy del norte, dijimos, ay, ¿de qué parte de Chihuahua, de Sonora? Dice, no, del norte de España, de Cataluña, ¿sí? Sí, Dolores es es un caso muy interesante. Varias veces reflexionamos casi como objeto de estudio de este proceso de mexicanización y las razones por las que se da. Y estas reflexiones, cuando uno estudia este tema, son muy importantes porque rebasan lo personal. Todos sabemos que elegimos los temas porque hay algo que nos mueve. Bueno, los que somos tenemos una vocación muy firme, pues esos temas nos encuentran y los encontramos, ¿no? Y a veces se da un encontronazo, que fue el caso de Dolores. Al hacer la reflexión de, bueno, ¿por qué se va a diferenciar tan pronto de su comunidad de origen? Que es una comunidad privilegiada, es una comunidad, pues ocupa un sitio de interés en la sociedad mexicana.
En parte por esta incomodidad que se genera, que dice Mónica, ¿no? Realmente ella sabe que no pertenece a estos mundos, nunca olvida, porque además era algo muy amado para ella, este origen en un pequeño poblado catalán, y se da también un contacto muy intenso con mexicanos populares, y empieza ella a aprender muy rápidamente estas claves del léxico mexicano, y le encanta. Realmente ella se sintió muy querida por ciertos mexicanos que recordó siempre, gente que trabajaba con su familia y que siempre estuvo a su lado, y recibió mucho cariño, mucho afecto. Y pues para ella esto era un punto de reflexión cuando nos preguntábamos, bueno, a ver, ¿por qué unos grupos permanecen y otros grupos no? ¿Qué influye en la vida de cada uno de los inmigrantes para conservarse como alemanes después de 3 generaciones, o desaparecer como chinos a la primera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y una de las cuestiones muy subjetiva es esta identificación con lo mexicano, pero también la conservación o la pérdida de privilegios. Entonces, Dolores, es muy interesante el caso porque jamás se le ocurrió fingir un acento español, sino al contrario, nada, ella decía, es que no lo siento mío, no siento que esto sea lo mío, mi cultura no es esa. Entonces esto provocó pues un acercamiento con ella al trabajar estos temas diferente. La biografía siempre va a impactar el trabajo intelectual. O sea, no pensamos lo mismo porque tenemos diferentes procedencias y la infancia nos marca. Entonces, la manera de enfocar el objeto de estudio de Dolores desde el principio fue muy diferente al que se había venido trabajando por varios intelectuales connotados y con una visión pues muy importante, muy meritoria, pero Dolores entró por otro lado, por eso le entró por los niños. Pues estaba haciendo ya microhistoria desde que llegó a México, digamos, lo estaba practicando lo que luego estudiaría a fondo, como es la mexicanización o aculturación. Como ella tenía muy cerca, muy claro que pudieron haber sentido estos niños cuando llegan a México, porque ella había llegado de niña a México. Claro. Sí, no, y un poco agregando a lo que dice Guadalupe, lo que pasa es que vivir en esos ámbitos, ella no vive dentro de esos ámbitos, pero sí los conoce. Claro. Por eso ella decía, yo vivo en las fronteras. Y esa le permitía tener una visión querida, pero crítica hacia la comunidad de exiliados. Y también una visión crítica hacia el resto de los españoles. Pero a partir de ahí también tenía una visión muy amorosa de México y de los mexicanos, pero también una visión, por eso decimos perspicaz, y muy crítica acerca de los mexicanos, de quiénes somos los mexicanos. A partir de estas fronteras en las que ella se desenvuelve, se va a preguntar, bueno, en México existe un rechazo por cuestiones históricas, ¿sí? Y por las posiciones de poder socioeconómico y político de los españoles durante largo tiempo, ¿sí? Siglo XIX y parte del XX, ¿verdad? Por estas posiciones de privilegio hay un rechazo en general, digamos, no hacia lo español. Dice hispanofobia, como la llaman. Sí, pero ella era muy clara, o sea, no era generalizada, pero sí es una visión, una percepción bastante fuerte en ciertos sectores. Dice, pero por otro lado, un español en México no puede ser pobre. ¿Sí? No puede, o sea, y sobre todo para las clases populares, ¿no? A pesar de eso, no, pues no, los españoles no han sido siempre los que han detentado cierto poder económico, entonces no puedes. Entonces se pregunta a partir de ahí, bueno, y entonces, ¿quiénes son los mexicanos? De ahí, pues, estas líneas que va a investigar. Primero va a desarrollar las cuestiones referentes al exilio, como al exilio, empezando por los niños de Morelia, por un grupo, hasta en ese entonces muy poco estudiado de refugiados españoles. Ella le llama los primeros refugiados en México. Claro, porque sí. Porque además lo fueron en 1937, bueno, junto con los grandes maestros del exilio español también, que llegaron al poco rato. Y después que termina todo ese gran proyecto de investigación, empezará a estudiar estos procesos de mestizaje, el proceso de desindianización, la xenofobia, la xenofilia. ¿Sí? Esto entonces ya la lleva naturalmente a ser historiadora.
O sea, digo, ¿cómo nace la vocación? ¿Por qué estudia historia? Sí, antes de avanzar en esto, hay una cosa que también es interesante en este arranque profesional de Dolores y su vínculo con su historia personal. También nos toca un momento privilegiado en la historiografía mexicana, un momento en el que se están abriendo nuevos temas, nuevas metodologías, nuevos enfoques, y en donde nos va a tocar el privilegio de iniciar cosas que la historia tradicional no hacía. Empezar las entrevistas, primero con la guía de la doctora Eugenia Meyer. Nos daba estos cursos de metodología. Después, al conocer a la doctora Luz María Martínez Montiel, etnóloga, en donde va a haber una combinación pues que va surgiendo de la necesidad, porque las cuestiones históricas no eran suficientes, teníamos toda una parte que no habíamos estudiado en la facultad, que es la etnicidad, la pertenencia, la identidad, estos procesos de aculturación. Entonces, cuando nos toca empezar a hacer las entrevistas, que Dolores empieza con los españoles, yo empiezo con los judíos, Mónica empieza un poco después con los estadounidenses, Rebeca Inclán con los libaneses, en fin, es una diversidad. Nos toca ese momento en donde nos permite tener un mirador privilegiado para no pensar que lo que le pasa a los españoles nada más les pasa a los españoles. Nos permite tener una visión más amplia y preguntarnos entonces inevitablemente quién es el verdadero generador de estas respuestas, lo que ellos traen en su cultura de origen o los mexicanos. Lo que los mexicanos, cómo los estamos recibiendo, qué es lo que estamos poniendo en juego para tratar a estos grupos extranjeros. Perdón, pero quería hacer la precisión. Primero estudió psicología. En 1972, creo. Sí, porque nosotros la conocemos en 73. Era muy incipiente, era un colegio de psicología dentro de la Facultad de Filosofía. No existía la Facultad de Psicología. En ese momento ya estaba la creo facultad. Que hace un año anterior o 2 años anterior pero tenía muy poco tiempo. Como que se puso de moda, digamos. Pero no le gustó. Y entonces dice, bueno, voy a probar en filosofía con las humanidades, y le gusta precisamente por todo lo que ha estado platicando acá Guadalupe, hemos estado aquí comentando, se siente más identificada con las humanidades, en particular por la historia, por todas estas narraciones, que le hacía su padre acerca de la Segunda República y de la Guerra Civil. Se siente mucho más identificada por esta cuestión familiar, así ella lo decía, y dice, bueno, pues me gusta la literatura, me gusta la filosofía, me gusta la historia, pues se queda muy a gusto estudiando la carrera de historia, y que siempre pues quiso, amó y supo honrar, ¿no? Ella menciona especialmente en Filosofía y Letras a Enrique González Rojo, los Andrea Sánchez Quintana, Aida Rodríguez Prampolini. Pues que era todo un ambiente. Ustedes lo vivieron también. Ella misma, es muy bonito el título que le da a esos años en el último artículo, Dolores, que bueno, ese ambiente lo compartimos muchísimos, ¿no? Pero ella en particular, estamos hablando aquí de ella en particular, le dice a esos años, la UNAM era un banquete, porque más allá de las nuevas propuestas teóricas y metodológicas, de que el ambiente que se viviera mucho en el caso de historia, la interpretación marxista, el materialismo histórico, ya después viene la tercera corriente de los anales, ¿verdad? Bueno, es que la facultad había numerosos cineclubs de excelente calidad, ¿sí? Promovidos y financiados y programados por los estudiantes, una intensa actividad política. Hay que recordar que estamos en 73, hacía muy poco había pasado el movimiento de 68 y la masacre de 1971, hay diversos grupos políticos, hay una efervescencia política, ¿verdad? El Che Guevara, claro, que era el Auditorio Justo Sierra, que después se convierte en Che Guevara, claro, ahí eran los conciertos de música, las representaciones teatrales, ¿no? Ya en 73 empiezan a llegar también los refugiados latinoamericanos, los chilenos a finales, ¿verdad? Bueno, a partir de septiembre, sí, también llevan ahí, eso contribuye pues más a la politización del ambiente de esos años. Entonces había muchísimos maestros que Lola recuerda con mucho cariño como son ellos precisamente, ¿no? Una pregunta, ¿quiénes son
Luz, Lupe, Mónica, Sofía y Guille. La segunda y la tercera ya sé, pero están Luz, Sofía y Guille. A ver, Luz María Autof. Luz María Autof es una destacadísima historiadora que trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Ella hace sobre todo historia económica, pero nos conocimos desde la preparatoria, las dos fuimos en Prepa 5. Entonces, cuando nosotros ingresamos a historia, ella estaba en el Ballet Nacional de México, en fin, tenía una actividad artística muy intensa. Y no, yo siempre me gustó lo histórico, la historia, yo estaba muy clara en lo que quería. Y ella se iba a meter a filosofía, y ya estando en la fila de a qué le pones, pues le puso historia, porque estábamos ahí juntas para seguir la pachanga juntas. Y ahí conocimos a Dolores, a Mónica, a Guille, a Sofía, y hicimos un grupo de amigas muy completo, porque tenemos muchos puntos en común, tenemos muchos. La relación con Dolores fue una relación muy intensa, porque estaba lo personal, lo emocional, lo biográfico, lo intelectual, lo poético, lo musical, en fin, era una relación muy completa, con muchas vertientes, y bueno, duramos más de 40 años de amistad, porque era ese, además el ambiente se prestaba. Realmente creo que esa generación fue muy solidaria, ¿no? Sobre todo la parte de mujeres, porque Mónica no lo menciona, pero en ese momento hay una transformación del comportamiento femenino. Claro. Sí. Y Luz María, Dolores y yo decidimos levantar nuestra acta de libertad, nuestra acta constitutiva, hacemos nuestra departamento y nos lanzamos las tres a vivir, queremos vivir de otra manera, ¿no? Una manera diferente. Y lo logramos. También Dolores Plá menciona a dos personas dentro de su afición a la literatura, como Adriana Yáñez y Julio Figueroa. Sí, Adriana Yáñez Vilalta es hija ya fallecida, hija también de esta escritora Marusha Vilalta. Marusha Vilalta, bueno, pues se conocen también, nos conocemos, bueno, pero particularmente Lola allá en la, ¿cómo se llama?, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también las va a unir otras dos cuestiones. Finalmente, Adriana también era filósofa, literata, o sea, le gustaba mucho era escritora también, le gustaba muchísimo la literatura, pero también no recuerdo si su padre o su abuelo habían llegado a México como refugiados, eso sí. Entonces esos tres elementos hacen que establezcan entre ellas también una larguísima amistad que perduró hasta el fallecimiento primero hace unos 3 o 4 años de Adriana, en el caso es de ella. Y de Julio Figueroa, pues yo creo que Guadalupe les puede explicar mejor. Pues Julio es un escritor, periodista, y que tuvo la gran virtud de acercarnos a muchos escritores fundamentales del siglo XX, mucha literatura, mucha poesía, un ambiente lleno de creatividad, lleno de, pues no sé, de lo mejor que ha producido el ser humano, y fueron años de una formación muy intensa. Nos leíamos, nos agarrábamos, pues no sé, las novelas de Dostoyevsky, y hasta que no terminábamos todo Dostoyevsky íbamos a otro autor. Entonces, pues sí, nos permitió realmente compartir lecturas, analizábamos lecturas, nos intercambiábamos visiones. Después ya no sabía qué había dicho una, qué había dicho la otra respecto a un libro o a un autor. Fueron años de formación muy ricos, muy intensos y muy creativos, en donde Julio Figueroa, pues digamos que era el que nos pasaba la bibliografía, ¿no? Él había leído más que nosotras, entonces nos pasaba los tips, y muchas veces casi que nos hacía la síntesis, entonces ya sabía uno a qué iba. Nos hizo descubrir a los autores norteamericanos, que leíamos muy poco en ese entonces, a la novela negra, en fin, la poesía, por supuesto, Octavio Paz. Yo por primera vez leo a Octavio Paz gracias a Julio Figueroa. Y bueno, pues vamos descubriendo, es una época de formación muy, muy, muy intensa, tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? Eso es, esos años fueron, yo no sé si ahora yo tendré el mismo ritmo de lectura que en ese momento, porque sí, yo me asombro que lo mismo nos poníamos completa historia verdadera de la conquista de la Nueva España, como que nos poníamos a leer al argentino maravilloso de Rayuela, Cortázar.
Cortázar. a Julio Cortázar, ¿no? O sea, tenemos una revoltura de lecturas y de épocas y de todo, pero yo creo que eso nos ayudó mucho a tener una visión muy elástica de la realidad. Llevábamos materialismo histórico, pero nunca ninguna de nosotras fue dogmática. No, para nada. Nunca ninguna de nosotras se le ocurrió aplicar de una manera mecánica los principios del marxismo. Y yo creo que fue por esta influencia tan fuerte de la literatura. Nada más he de añadir que Adriana, además de inteligente, creativa, fue una mujer muy bella. Era de las mujeres más bonitas de la Facultad de Filosofía y Letras, de verdad. Ella llegaba y de verdad se paraban a verla. Y luego yo recuerdo muy bien, una vez llega, nos burlamos mucho de ella, llega con un abrigo así como de tigre. Bueno, siempre usaba sus vestidos uno así, como de tigre, ¿no? Negro, falso, tigre. por supuesto, Sí. ¿no? O sea, no era de piel de tigre, ni mucho menos, pero una mujer muy, muy hermosa. Ella fue esposa del doctor Ricardo Guerra, filósofo también, y una mujer extraordinaria. Ricardo Guerra Tejada. Sí, fue su esposa. Bueno, pero aparte de la influencia que menciona Lola de Julio y de Adriana, sí, hay que retomar. O sea, realmente era un ambiente de lectura y no solamente leíamos con Julio, ¿no? Particularmente nosotras, ¿no? O particularmente en mi caso, ¿no? Porque Adriana estaba un poco más alejada de nosotros, sí, era más bien la amistad de Lola, nosotros la conocíamos y la tratábamos un poco a través de Dolores, sino otros colegas, otros sí colegas ahora, pero en ese tiempo compañeros, amigos, de veras que eran círculos de lectura de todo, ¿no? De todo, de historia, de materialismo histórico, de marxismo, el 18 Brumario, las tesis de Folle, bueno, era de todo. No sé si entendíamos bien, la verdad. Yo creo que no las captamos muy bien, por eso es que éramos bastante elásticas, ¿no? Y claro, también los profesores y todo. Era un ambiente, era un banquete, como dice Lola, era una fiesta, ¿sí? Esos años. Bien, recordamos a nuestros amables ciberescuchas, iba a decir radioescuchas, pero también que estamos platicando con Mónica Palma de Guadalupe Zárate sobre Dolores Pla Brugat. Y su trayectoria, en fin, esto es una charla de amigas, una cosa maravillosa hablar de ella con este gusto, con este recuerdo. Dejando un poco, bueno, no dejando, sino simplemente pasando a otro tema. En la guía que nos mandaron hablan de la Biblioteca México y la Biblioteca Personal del presidente Echeverría. Sí. Bueno, Lola tiene la oportunidad a través de unas amistades familiares, creo, no recuerdo si eran familiares. Adriana. Sí, exactamente, Adriana. Qué bien que lo recuerda Guadalupe, de empezar a trabajar en la Biblioteca México como bibliotecaria. Está ahí pues ordenando y catalogando libros, porque así se empezaba, ¿no? A trabajar. Picar piedra. No. Dolores, no, el último semestre, ¿no? Dolores comenzó a trabajar muy, muy joven. Y de hecho, cuando decidimos tener nuestro propio departamento, la única que trabajaba era Dolores, Luz María y yo. En ese momento nos dimos cuenta que la libertad conllevaba la autosuficiencia alimentaria. Entonces, bueno, nos tuvimos que poner a trabajar. Pero recuerdo muy bien cuando firmamos el contrato de arrendamiento del departamento, la única que puede firmar es Dolores, porque es la única que tiene ingresos comprobables, la única que tiene trabajo, y le toca a ella una parte muy, muy bonita con los libros, porque eso ayudó en varias etapas del trabajo posterior. Eso de que nada hace daño cuando es un buen aprendizaje es totalmente cierto, porque ella, cuando arrancamos el proyecto de inmigrantes, es la que se va a hacer cargo de llevar la bibliografía. De hecho, por ella hacemos un trabajo, una de las publicaciones que llama Bibliografía de los extranjeros en México. No, extranjeros, bueno, el título final fue Extranjeros en México, 1821-1990, bibliografía. Sí, que Dolores elabora eso, pero porque era la que ya traía este contacto con los libros y este afán de ordenarlo todo. Dolores, eso hay que decirlo, ¿no? Era una persona que siempre buscaba el orden, le inquietaba mucho ver que las cosas no estaban como deberían de estar, ¿no? Entonces, bueno, ella comenzó a sistematizar lo que íbamos juntando de bibliografía, porque, bueno, pues era interesante que no había materiales de consulta para este tema. De hecho,
el nuestro fue el primer material de consulta para el tema de los inmigrantes en México, y se hizo de los diferentes grupos. Decidimos incluir a los negros, aunque no era propiamente del siglo XX, pero dadas las consecuencias y repercusiones en la cultura nacional, pues también lo incluimos, y ahí fue un balance muy interesante que sacamos de esta recopilación. ¿Qué se hizo? Bueno, pues porque Dolores traía este antecedente de ordenar bibliografía, de hacer las fichas, y de hecho la que tenía la pauta en ese trabajo, porque ella manejaba todas estas técnicas, era Dolores, ¿no? Y creo que fue un trabajo además que terminó de aglutinarnos como un equipo de trabajo, como un equipo de investigación. Ya mencionaron ustedes a la doctora Eugenia Meyer, ahí es donde empiezan a hacer las primeras entrevistas, ya concretamente a los españoles. Claro. Bueno, debo decir que en ese archivo participó Dolores, ¿no? O sea, yo realmente me incorporo mucho después. Nunca trabajé con la doctora Meyer ni en el archivo de la palabra, sino ya me incorporo después, primero al departamento de estudios escénicos que dirigía la doctora Luz María Martínez Montiel, en un periodo muy corto, y ya después al Seminario de Inmigrantes, que fue fundado por Dolores, por Guadalupe y por Rebeca Inclán. Entonces es hasta entonces que yo me incorporo, pero sí en el caso de Dolores, ella, después de la Biblioteca México y de ordenar la biblioteca del expresidente, bueno, es que de la Biblioteca México, un poco para retomarle, pues le dan, ¿cómo se llama? Esa comisión, se puede decir, de ir a ordenar la biblioteca, porque estaba terminando el sexenio de Luis Echeverría. Ya entendí. Eso en 1976, parte de 77, y después se va a incorporar ya al archivo de la palabra. Hay un error ahí pequeñito, no fue en 78 cuando se incorpora al archivo de la palabra, sino ya después rectifiqué, que es en 1979. Bueno, eso es lo de menos. Y ahí empieza ella a hacer las primeras entrevistas a refugiados españoles, porque la doctora Meyer pues funda ese archivo de historia oral. Dentro de ella el objetivo era rescatar los testimonios, pero particularmente de mujeres y hombres que habían sido testigos o habían tenido un papel protagónico en el proceso histórico del país. Ese era el objetivo, y entonces la integra, pues, o se integra a ese proyecto, y empieza a hacer sus primeras entrevistas a los refugiados españoles. Pero es muy importante decirlo, porque dentro de esos republicanos refugiados que tiene que entrevistar, ella le toca entrevistar a una señora que se llamaba Concepción Baiceras. Y la conoce, y le llama mucho la atención a Lola, porque la historia de ella no correspondía a esta historia de la élite, lo que podríamos decir la élite del exilio español, ¿sí? Era otro tipo de refugiada que había llegado, ahora sí, rescatando lo que planteaba Lupe, muy niña, ¿sí?, que sus padres la habían mandado en el grupo famoso, conocido después pues como los Niños de Morelia, porque eran combatientes y querían pues salvaguardar a sus hijos. Niña que había sufrido mucho, y le empieza a relatar su historia, y a Dolores le impacta. Por un lado se siente identificada con la señora, y por otro lado le impacta esta historia, y a partir de ahí, ella lo dice, es cuando, además de esas referencias familiares acerca de la Segunda República y de los acontecimientos de la Guerra Civil, ella decide, bueno, voy a hacer la historia de los refugiados españoles, pero no la de estos grandes maestros, como se les llama ahora, del exilio español, sino de los otros, ¿sí? De los otros que llegaron, y se pregunta, ¿cuál es la composición del exilio español? Es decir, realmente fueron nada más literatos, historiadores, ensayistas, médicos, arquitectos los que llegaron, ¿quiénes realmente componen el exilio español? Y es una de las primeras preguntas que después va a retomar en el segundo libro, ella emplea el exilio de los término catalanes en México. Perdón, ella emplea el término es la historia desde abajo. Exactamente. Hablando de la vida cotidiana y de... Y eso es muy muy importante detenernos un poquito aquí en este asunto de que la fuente sea la historia oral.
no es lo mismo basarse en documentos, en prensa, que en las entrevistas. Realmente creo que Dolores y todas nosotras las que estudiamos a través de estas fuentes nos modifican mucho los personajes que vamos conociendo. Hay gente conmovedora que toca el corazón, que toca la sensibilidad y que uno se siente comprometido como profesionista a entregar un excelente trabajo que honre este gran regalo que nos hacen los informantes con su vida, con su memoria. Creo que Dolores no hubiera sido la misma sin este proceso de entrevistas. Porque hay una cosa que sí es herencia del marxismo, preocuparse por la cuestión social, ¿no? Indagar, bueno, a ver si refugiados, pero todos son igualititos o hay unos más que otros, más refugiados que otros. Entonces empieza a hacer la investigación a partir de los archivos que por fortuna se conservan. Son archivos de las dos instituciones más importantes de los refugiados españoles, y pues va saliendo ahí esta historia mucho más compleja, mucho más rica, y yo diría que mucho más interesante de lo que es la emigración, porque si bien es una emigración política, comparte mucho de los procesos que vamos a ver en otro tipo de migraciones. Cuando el Dolores se integra a estudios étnicos y se profundiza más en estas cuestiones de aculturación, de identidades y demás, lo que vamos también a ampliar es la propia conciencia de lo nuestro. Cada una en ese periodo descubrió su propia etnicidad de una manera ya no emocional, ya no vivencial, sino de una manera intelectual. O sea, estudiando a los judíos descubro que soy oaxaqueña, por ejemplo, ¿no? Entonces Dolores, al hacer todo este trabajo con los niños y con estos españoles que no son los universitarios, que no son, empieza a ver esta gran diversidad, y a través de ellos también empieza a ver a los varios Méxicos. Y eso es un trabajo muy importante, porque cuando se dice hizo la historia de los refugiados españoles, cuidado, hizo la historia de México también con los refugiados españoles. Muchos de los capítulos que escribe Dolores a uno le mueven y lo conmueven, porque dicen, ¿así nos portamos? ¿De veras así somos los mexicanos? Porque como tratamos al otro, dice mucho de cómo somos nosotros. Claro, sí. Bueno, a partir de ahí, bueno, primero hace el libro de los niños de Morelia, que ella titula, es un estudio sobre los primeros refugiados españoles en México. Por cierto, que se reeditó, Sí, fue tesis de licenciatura. Fue su tesis de licenciatura, sí, luego se publica en 1986, creo, ya no recuerdo, y luego tiene tal éxito que se reedita, ¿no? Hay que hacer el anuncio, claro. Muy bien. Que se reedita, ¿no? 99. Sí, pero es importante porque ella siempre decía que lo que ella quería rescatar y las voces que quería dar a conocer, y no es que lo otro no tuviera un gran valor, al contrario, Lola siempre rescató y admiró y valoró pues las grandes contribuciones de todos estos maestros universitarios, de estos científicos, de estos artistas que llegaron a México, pero había que rescatar la historia y las voces de lo que ella llamaba los refugiados del común. ¿Cómo? Bueno, sí, a través, como historiadora, de una serie de fuentes, entre ellas fuentes documentales. Se basa fundamentalmente en el archivo del CETARE, de la Comisión Técnica de Ayudas a los Refugiados Españoles, fundamentalmente en ese archivo, y sobre todo en las entrevistas que se habían hecho en el archivo de la palabra, pero que después ya acá en la Dirección de Estudios Históricos, dentro del Seminario de Inmigrantes en la Historia de México, y después continúa realizando, ¿sí? Pero aquí sí habría que aclarar algo, y que lo dice Dolores, bueno, no solamente lo plantea Dolores, todos los que trabajamos historia oral y todos los que actualmente se han especializado en historia oral, sobre todo, ¿no? Que la historia oral no es una fuente. Sí es una fuente, pero fundamentalmente el testimonio de los narradores es tan válido, tan legítimo, claro, como cualquier otra historia, ¿sí? O sea, su representación del proceso que vivieron, ¿sí?, desde un punto de vista más personal, más cotidiano, es tan válido
como otra perspectiva, por eso lo plantea como una perspectiva de análisis, ¿no? O sea, la memoria, rescatar la memoria y a partir de ahí construir o reconstruir, o sea, interpretar cierto proceso histórico, ¿no? Ella, en ese sentido, ella también lo que va a hacer es que también se debe de hacer la crítica, como cualquier otra fuente. Entonces va a hacer las acotaciones muy importantes de hasta dónde da este tipo de información y cómo tiene que ser confrontada con otras fuentes. Incluso una de las cosas que va a perfilarse en las primeras etapas del trabajo de Dolores es que ella encuentra lo que es la historia oficial de los refugiados españoles. Oficial. Es decir, aunque no estuviera escrita, ya había una opinión, ya había un concepto de que eran todos intelectuales, todos habían aportado, en fin, ya había esta parte. Entonces ella empieza a desbrozar la maleza y decir, bueno, a ver, esto ya se constituyó como un discurso que además todo el mundo acepta, pues porque es un discurso y se repite. Sí, claramente, ¿no? Y que a los refugiados españoles pues también se suman a esta visión, ¿no? A esta visión, a esta percepción, para diferenciarse precisamente de los antiguos residentes, ¿no? No es lo mismo. O sea, ellos son españoles, pero no es lo mismo. No se identifican como antiguos residentes. Los antiguos españoles, los ellos son los exiliados, ¿no? Llegados a México por otro tipo de motivos que no es propiamente el económico. Y también al hacer estas críticas, viendo el conjunto, pues va a encontrar las fracturas entre los refugiados españoles. No son los mismos los anarquistas que los comunistas, que los socialistas. No son los mismos los campesinos que los obreros, que los profesionistas. Entonces, en ese sentido, su trabajo es muy completo, porque entrevista a una serie de personajes maravillosos. Y también esto es muy importante, recomendarle al auditorio que consulte estos materiales, que consulte este trabajo, que consulte directamente a los personajes de esta historia, porque allí están gracias al trabajo de Dolores y un equipo de investigadores. Claro. Ella misma menciona una cosa que llama el tono vital. Y menciona al doctor brasileño José Carlos Sabebom. Sabebom Meiji. Ajá, sí, fue muy importante en la formación de Dolores dentro de la historia oral. Hasta donde sé, es un especialista brasileño en historia oral que tuvo la oportunidad, o más bien tuvimos la oportunidad nosotros de escucharlo hace tiempo que vino en México. Y bueno, vino a la Dirección de Estudios Históricos, creo que invitado por otro grupo de colegas, que me disculpen los colegas, no recuerdo precisamente el nombre, pero eran colegas de la Dirección de Estudios Históricos, y dio una serie de charlas, de pláticas. Entonces él hablaba precisamente de rescatar la historia oral, no como una fuente, sí, como un testimonio, pero también como una narración tan válida como cualquier otra narración, y a partir de ahí abordar, pues, a partir de estas voces, de estos recuerdos, de esta memoria, de esta visión, reinterpretar el proceso histórico, interpretar el determinado acontecimiento o cierto proceso histórico. Recomendaba dejar asentado un pequeño resumen de en qué ambiente se había hecho la entrevista, ¿sí? Y rescatar eso que decía el tono vital. No lo puedo así súper definir ni nada. Esto los que continúan nada más nos quedan 10 especializándose en esto. Pero es como a lo largo de una entrevista hay una frase que un informante dice, ¿sí? Y que lo importante de quien analiza esa entrevista es encontrarla, porque esa frase resume toda la historia narrada a lo largo de la entrevista. Es el famoso tono vital, y que Lola recupera en 2 libros. Ya aquí terminó todo, y en El aroma del recuerdo. El aroma del recuerdo son entrevistas a 21 personajes. Son entrevistas editadas, seleccionadas y editadas por Dolores, como lo recomendaba Sebe. O sea, no es la transcripción original, sino es encontrar, pero
respetando pues la misma voz del informante, lo más importante de la entrevista, ¿sí? Por eso es una edición, se puede decir, pero una edición original. Y ahí el tono original, o sea, dentro de eso, el tono vital, perdón, encontrar esa frase que resume esa entrevista. Yo, una de las cosas que recuerdo muy bien de estas enseñanzas y que compartí con Dolores, es que la historia oral también permite una especie de terapia. Permite que el informante haga una recapitulación de su vida y que esto también alivia. Que hay heridas muy profundas que causa la guerra, que causa las dificultades económicas, el transcurrir del tiempo, hacerse viejo, y que esta historia oral permitía de alguna manera una terapia. Y cuando uno hace entrevistas, pues lo va notando, sobre todo con gente muy anciana, que a veces nos toca ver cómo hacen casi su recuento final, ¿no?, de lo que fue su vida. ¿Cómo trata Dolores y la edición de las entrevistas? Es que hay que tener mucho cuidado con nuestros actuales investigadores jóvenes, nuestros historiadores. A veces pasa que hay un tono muy personal y a veces se confunde un estilo con una metodología. Ajá. Entonces, sí, la historia oral es una creación, aunque se sigan pautas y leamos lo que hay escrito, cosas muy importantes, siempre el historiador tiene que trabajar como trabajó Dolores en su propia historia. Porque en la medida que se encuentra ese tono en la propia historia, se va a tener la suficiente sensibilidad para ver al otro. No puede hacer historia oral la gente que es muy cuadrada o muy cerrada, porque nunca va a encontrar ese tono vital. Nos quedan ya como 5 o 6 minutos de entrevista. Podríamos nada más, así como para hacer una recapitulación, ¿qué fue lo más importante que le aportó Dolores Plá al Instituto Nacional de Antropología e Historia? En fin, como un resumen, vamos, Bueno, primero una investigadora muy honesta, como les decía anteriormente, en lo profesional, en lo personal, pero sobre todo en lo académico, pues le legó todo un archivo. Sí. Claro, hay que decirlo. Se inició en el archivo de la palabra con la doctora Meyer, pero después, en una segunda etapa, lo concluye Dolores, ¿sí? Así, realizando la transcripción de esas entrevistas que nada más estaban en voz, ¿sí? Y haciendo nuevas, también transcribiéndolas, y finalmente en un catálogo, que es un instrumento de consulta que publica precisamente el INAH, y que todo esto está bajo resguardo de la Biblioteca Manuel Orozco Iberra. Sí, esos numerosos trabajos académicos publicados, artículos y demás, ¿sí? Y exposiciones sobre el exilio español, es decir, sí. O sea, es resumido así, ¿no? Y hay un tema que ya se nos va a quedar en el tintero, que es sobre el mestizaje, historia y discurso. Sí, yo aprovecho este pedacito para decir algo. Este trabajo está en su gran mayoría inédito. Es un compromiso del INAH, de la Dirección de Estudios Históricos, de estas dos historiadoras, de quizá otras más colegas, de su misma hija Anita Alvarado. Porque Dolores con este tema realmente lo padeció, lo disfrutó, la hizo reflexionar muchísimo y consultó cuánto censo hay y lo desmenuzó para enfrentarse ya con los datos duros en la mano, a desenmascarar y ver qué diferentes funciones había tenido para el Estado mexicano esta ideología, esta propuesta de que pues, todos los mexicanos somos mestizos, y bueno, y eso es lo que nos une, tenemos raíces comunes, y bueno, todos somos mestizos. Entonces ya Dolores, a la hora de estar analizando los censos, los periódicos, estos contextos, pues va a descubrir que pues es eso, es una elucubración muy oportuna de intelectuales del Estado mexicano para crear esa conciencia nacional. Después de una revolución se está buscando una unidad de elementos comunes, entonces se va a privilegiar esta visión de lo mestizo en un momento en que de verdad todavía hay una
fuerte población indígena y que en los censos en ciertos momentos no va a quedar reflejada. Entonces se va a encontrar con procesos muy complejos, como que grupos indígenas al contestar el censo nieguen que hablan un idioma americano, ¿no? Se van a ir separando. Entonces el legado de Dolores pues todavía está en proceso, esta parte del tema de la desindianización, y bueno, pues esperamos que poco más adelante lo podemos retomar de una manera pues muy bien organizada académicamente. Como la negación de nuestra historia milenaria, de nuestro pasado. Así es, pero como veía Dolores, todo tiene una razón, todo tiene todo está obedeciendo a una necesidad muy profunda también. Muy bien. Sí, también agregar que su labor como dentro del Consejo de Redacción de la revista Historias, de la que igual formó parte largo tiempo, y lo que comentaba usted en la semblanza hace rato, ¿no? Es promotora y coordina el primer número de la nueva publicación de la Dirección de Estudios Históricos, que es contemporánea, ¿sí? Pero además de eso fue una colega muy generosa con todos los compañeros, muy solidaria, muy perspicaz, porque tenía esta mirada perspicaz, ¿verdad? Dejó amigos en numerosos medios académicos, no solamente al interior del INA y de la AD, en el Colegio de México, en donde habrá que destacar también que su tutora Clara Lida, la doctora Clara Lida, fue, pues además de su tutora, de su mentora, también fue una gran amiga de Dolores, ¿sí? En la UNAM, que hay muchos colegas que son amigos de ella también que la recuerdan, en diversos centros de trabajo de la provincia, en universidades de provincia, ¿verdad? Y también, la verdad hay que decirlo, es reconocida, sí, y muy querida por la propia comunidad de refugiados españoles en México, en particular por la comunidad catalana. ¿Qué significaría el INA para Dolores Pla? Su vida. Ajá. Yo creo que sí tuvo dos instituciones a las que amó, y sin duda pongo las manos al fuego y no nos quemamos. No, para fue nada. primero la UNAM, un gran reconocimiento a la UNAM, y al INA, por supuesto. El su INA, vida. sí. No, sí. Sí, su vida. Defensora Defensora INA, ultranza. El INA es una institución maravillosa que nos toca ejercer una ley maravillosa que nos permite proteger el patrimonio cultural de los mexicanos. ¿Dónde podemos seguir su obra? Hacer un recuento de sus títulos, de sus obras, de sus libros. Están en la biblioteca, todos sus títulos, puedo decir. Quizás me equivoque en alguno, pero no, porque no la solía entregar. Bueno, todos los investigadores solemos entregar a la biblioteca, en este caso a la biblioteca de la AD, pues un ejemplar de los de la producción, pero en el caso de Lola están todos sus libros en la biblioteca, precisamente de Manuel también Orozco tiene Iberra. artículos. No, pero no solamente los libros, claro, también los artículos, la revista seguramente está en el Colegio de México, mucha de su obra de estar en la Facultad de Filosofía y Letras, claro, ¿verdad? En el propio Ateneo Español de México, sí, también claro, hayan de estar sus obras. Yo quisiera nada más también comentar otra. Mire, hay varios libros, se los voy a decir de memoria porque me lo sé. Uno es Los niños de Morelia, ya varias veces citado. El otro es El exilio de los catalanes, no él, sino El exilio de los catalanes de México, pues son las diferentes voces. El tercero son dos libros de selección de testimonios, que es Ya aquí terminó todo y El aroma del recuerdo. El aroma del recuerdo. El tercero es un libro coordinado, que también por ella muy importante, porque es Pan, Trabajo y Hogar. Así lo titula, retoma una frase dicha por un refugiado, por el maestro Joaquín Díez Canedo. Díez Canedo, él es el autor de esa frase. Mortis. Ella lo retoma y así subtitula pues su libro Pan, Trabajo y Hogar, El exilio republicano en Latinoamérica. Por ahí es un libro, sí, que es una compilación del exilio republicano en todos los países de América Latina y de Estados Unidos, a donde llegaron los refugiados, sí. El catálogo del archivo de historia oral, el catálogo del exilio, de la exposición del exilio español, muy hermoso, que primero se presenta en Madrid hace 2 años creo, y ahora se está presentando en México, en el Museo de la Ciudad y de hay México. uno que es poco conocido,
poco difundido. No es exactamente un libro de autor ni una compilación, sino es una selección de cartas entre 1937 y 1940 que los padres de estos niños de Morelia le enviaban a la presidenta en México del Comité de Apoyo a los Niños del Pueblo Español. Muy conmovedoras. Dolores hace la selección de esas cartas y se editan como una especie de facsímil. Una edición muy bonita, muy bella. Bueno, está allá, creo, en la biblioteca Orozco Iberra, está en el Ateneo Español, y esta selección, pues, de estas cartas, que a la vez que es una muy buena edición, puede servir también como fuente de consulta, está, creo, también en la biblioteca Orozco Iberra. Ella misma escribió: ni refugiada ni antigua residente, catalana y española por nacimiento, y mexicana por la vida misma. Así es. Me encanta esa frase. Sí. Pues no sé si quieran agregar algo, con esto nos despedimos. Obviamente quedan muchas cosas en el tintero. ¿Cerramos con algo o ya nos despedimos? Pues únicamente Ana Alvarado, su hija, pues está presente en la obra de Dolores desde que nació. Va a cumplir 19 años Ana. Cumplió 19 años. Y es una mexicana con sus raíces catalanas, y pues siempre estuvo presente en la vida de su madre desde el momento que supo que iba a ser mamá. Entonces también fue una madre extraordinaria, muy dedicada, y que pues eso nos recuerda pues la diversidad y complejidad de ser mujer hoy, ¿no? Que tenemos toda esta faceta, incluida la maternidad. Claro. Pues muchísimas gracias, doctora Mónica Palma. Gracias a doctora Guadalupe Zárate, por esta conversación sobre Dolores Pla Brugat. Bien. Sí. Bien, de aquí desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión del programa, agradeciendo a la generosa participación de nuestras invitadas sobre este tema. Gracias a nuestros ciberescuchas, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción en www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. Operación técnica Javier Cortés con Lauro Gaspar. Gracias, hasta la próxima. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.